Ya sé en qué están pensando, están diciendo, póngasele mejor la máscara. Ya con el nuevo look. Pero gracias a Dios que estamos aquí, mira, gracias a Dios, mira, es bien bonito verlos a todos ustedes, en serio que sí. Entonces, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y también por aquellos que nos están viendo por Zoom, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ya como introducción al mensaje de hoy, quería preguntarles si han sentido a veces el deseo de hacer algo más por el Señor. ¿Alguna vez han sentido de repente como el deseo de hacer más por el Señor de lo que están haciendo ahorita? Es decir, aparte de leer la Biblia, orar al Padre, seguir el ejemplo de Jesús, perseverar en la iglesia, aparte de esas cosas, ¿verdad? ¿Has sentido un llamado, ¿verdad?, para hacer algo más, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo? Ahora, tal vez estás pensando, pues me gustaría, o sea, me refiero que tal vez has pensado así en lo que va de los años. Me gustaría que en la iglesia hiciéramos esto, ¿verdad? O me gustaría que existiera X ministerio, o hiciéramos tal cosa como iglesia. La verdad es que usted vea como una persona ungida por el Espíritu Santo, pueda que el Espíritu Santo le esté llamando a un ministerio personal. Y así titulé el mensaje del día de hoy, ministerio personal, ministerio personal. Y no porque haya venido la idea de uno, sino porque Dios lo está llamando a uno a hacer algo especial para su honra y su gloria. Por ejemplo, si Filipenses capítulo 2, versículo 13, si vamos ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 13, ese versículo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces imagínense, o sea, si ustedes están pensando en algo de que, ay, ustedes sienten un gran deseo, algo hacer, ¿verdad?, por la obra del Señor, algo hacer, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo, y ustedes están pensando así, hacer algo más, entonces pueda que eso venga de parte de Dios, o sea, de que realmente Dios sí lo esté llamando a hacer algo. Es interesante ver que en la iglesia, me refiero en la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia, vea, escogió 7 diáconos, ¿se acuerdan?, para servir a las mesas. Pero fíjense, uno de ellos murió valientemente, no como diácono, sino murió como evangelista, defendiendo la fe. ¿Estamos hablando de quién? De Esteban. Y otro diácono que había sido escogido para servir a las viudas en Jerusalén, no era conocido como el diácono, sino como Felipe el evangelista, así lo conocía, y hasta fuera de Jerusalén lo mandó Dios en ese ministerio personal. Ahora, Tabita, ¿se acuerdan de Tabita? Que traducido quiere decir Dorcas. ¿Cuál era su ministerio personal? Ella abundaba en buenas obras y limosnas y era conocida por eso. Hacía y regalaba túnicas y vestidos a las viudas, a las personas con necesidad. Ella no estaba pensando, bueno, o sea, si alguien más lo hace, yo lo hago, todo eso, sino que fue algo que vino de ella, o sea, que era ella y los demás la conocían por eso. Ahora, así como ellos, tu ministerio personal no depende de que la iglesia lo haga, solo depende de que tú tengas la fe en Dios para llevarlo a cabo. Jonatán, ¿se acuerdan? Jonatán, el hijo de Saúl en el Antiguo Testamento, movido por Dios, no por un plan de ataque, con fe comenzó a atacar al enemigo y por iniciativa de Jonatán, Dios le dio una gran victoria a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan, vea, cuando estaba él con su escudero y iban así para arriba, vea, en un cerro? Y el enemigo estaba del otro lado del cerro, pero por ahí arriba estaban los enemigos, ¿verdad? Y ellos decían, oye, ¿qué tal si Dios nos va a usar a nosotros para ganar esta victoria? Y él fue el que comenzó junto con su escudero, paz, 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 y órale, y otro, hasta que se hizo un revoltijo ahí en el campamento de los malos, que de repente empezaron a matarse unos a otros, y de repente ya los demás los acompañaron y todo eso, pero fue por esa iniciativa, esa fe en Dios. Entonces que él comenzó, ¿verdad? Y hubo una gran victoria a los hijos de Israel. Esa es la misma historia donde se encuentra que él probó algo de miel, ¿verdad? Cuando no debía nadie haber probado nada de comida, él no lo sabía, pero su papá, el rey Saúl, había dicho eso, ¿verdad? Pero sí, el pueblo, ¿verdad?, justificó a Jonatán, ¿verdad? Pero dice, tal vez Dios, ¿verdad?, te está moviendo a ayudar a la gente de tu comunidad de una manera u otra en el nombre de Cristo.
Tal vez Dios te está abriendo los ojos para que veas lo que otros no ven y ayudes o asistas o comiences un ministerio personal según la necesidad que tú ves que necesita ser satisfecha. Y aquí en la congregación ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos hermanos que efectivamente llevan a cabo un ministerio personal y que lo llegan a compartir con otros, ya sea para ayudar o para ser ayudados. Y el propósito, ¿verdad?, de este mensaje es darte a conocer que tal vez tú también estás sintiendo ese llamado del Señor para satisfacer una necesidad. Y solo, tal vez solamente te faltaba escuchar esta predicación para darte el último empujón o confirmación, ¿verdad?, de que lo que sientes es de parte de Dios. Y que si tú sientes, ¿verdad?, un ardor en tu corazón de satisfacer cierta necesidad que tú ves que alguien necesita llevar a cabo, es porque tal vez Dios te está llamando, a ti para llevarlo a cabo, como un ministerio personal que solo depende de tu fe en Dios, guiado por el Espíritu Santo, por su palabra. Ahora, nada más para que no quede como palabras mías, sino que ustedes vean dónde se encuentran en las Escrituras estos ejemplos bíblicos que mencioné anteriormente. Vayan conmigo a las siguientes Escrituras. En Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Ahí es donde se estaban eligiendo los diáconos para servir a las mesas. Entonces, Hechos 6, 3 al 5, dice lo siguiente, ahí en sus Biblias, Hechos 6, comenzando del versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, ¿cuál era el trabajo? Ahí las últimas palabras del versículo 2 dicen ¿qué? Las últimas palabras del versículo 2 dice: para servir a las mesas, que eran las mesas de donde estaban alimentando a las viudas. Y luego el versículo 4 dice, dice: y nosotros, hasta los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, si se fijan en su nombre, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo? A Felipe, ¿verdad? Y luego ya se mencionan a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero luego que vemos en el capítulo 6, pero más adelantito, en el versículo 15, capítulo 6, versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces aquí me brinqué de cuando fíjense, Esteban, que era uno de los que eran los diáconos para servir a las mesas, de repente él estaba predicando la palabra de Dios y defendiéndola. Tanto así que hasta unos se enojaron tanto con él que hasta de repente pusieron, ahí ustedes pueden ver el contexto, pusieron testigos falsos contra él y por eso lo llevaron al concilio. Nada más era ¿por qué? Porque no les gustaba que él estaba ganando. Me refiero, Esteban estaba ganando porque estaba lleno del Espíritu Santo, estaba ganando la discusión, pero para que las personas se convirtieran. Pero en vez de convertirse, empezaron a enojarse contra él, tanto así que hasta vinieron con falsos testigos para condenarle. Entonces, ¿qué pasa en Hechos 7, en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60? Ahora, nada más voy a leer eso, pero todo el capítulo 7 usted puede ver que viene siendo una predicación de Esteban. Pero a propósito, mencioné el capítulo 6, versículo 15, para que vean cómo se veía él. Decía ahí, ¿cómo? Que vean como el rostro de un ángel. Entonces, fíjense cómo, a pesar de verlo como el rostro de un ángel, como que estaban tan enojados, ¿verdad?, de que lo que él decía era cierto, que de una u otra manera le estaban tratando de acechar para condenarle. Entonces, ¿qué pasa? Entonces él presentó su defensa como predicando la palabra de Dios ahí a todo el concilio. Pero luego ya al final de la predicación, ¿qué dice? Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60. Ya al final, cuando él veía cómo de a tiro no se convencían por nada del mundo que él les predicaba, les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo él era? Él era alguien lleno del Espíritu Santo. Yo podía ver como vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores?
vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, le está hablando al pueblo judío, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, hay unas versiones que ustedes pueden ver ahí, que cuando dice que estaba que la gloria de Dios y Jesús estaba a la diestra de Dios, normalmente si ustedes se acuerdan en muchas partes en la Biblia cuando está hablando de esto, dice, me refiero de cómo está Dios Padre, vea, y que está a la diestra Jesús, se dice sentado a la diestra del Padre. Entonces por eso hay unas versiones que entonces sí mencionan como en el original, dice que Jesús está ya de pie a la diestra de Dios, como que ya sabiendo, vea, que ya Esteban lo van a matar. Y él como ya poniéndose de pie para recibirlo, ¿no? En la gloria. Entonces dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, vea. Entonces uno puede ver cómo, en el caso de él, lo habían elegido para que fuera uno de los que servían a las mesas. Pero uno puede ver, vea, que cómo Dios, ¿verdad? Cómo Dios lo movió a él para qué, para predicar. Y para andar ahí predicando tanto así que hasta entregó su vida, porque por andar predicando la palabra de Dios. Entonces uno dice, wow, o sea, como él, ¿verdad? Tal vez alguna persona bien cómoda hubiera dicho, no, pues yo mejor me quedo como diácono. No, hombre, yo mejor me quedo sirviendo a las mesas, ¿verdad? Si eso me va a pasar, ¿verdad? Por repente, por iniciativa mía, yo ponerme a predicar y cosas así, pues mejor no. No, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Uno puede decir, wow, mira, o sea, cómo él no nada más se conformó tal vez con ese ministerio, sino que él también, o sea, movió. Otra vez era una persona, dice ahí, desde Hechos 6, ¿verdad? Que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y cómo eso, vea, que Dios le había otorgado, él lo quería usar, él lo quería usar. Entonces tal vez ustedes, hay alguien de ustedes aquí que dice, yo he tenido mucho de parte de Dios, he tenido esto o aquello, y yo siento que tengo más potencial para dar más a Dios, yo siento que tengo más para realmente servir a Dios. Y usted lo puede hacer, no hay nada que lo detenga. Entonces por eso es bien importante ver como lo que estamos hablando el día de hoy, ministerio personal, ¿verdad? Y siempre pasa de que de repente usted va a decir, no, pues quiero hacer esto. Y usted empieza a hacerlo y lo platica a otros. Y también otros van y lo ayudan. Y también me van. Así como les digo, vea que hay hermanos que ya por iniciativa propia, por ministerio personal, hacen eso de repente de mandar ayuda aquí o allá, ¿verdad? O hay X hermano que necesita ayuda y de repente otros saben y también quieren cooperar. Eso estoy hablando en cuanto a ayuda tal vez económica o material, pero también, ¿verdad? Otros hermanos que van a predicar un lado, ¿verdad? O también con folletos, ¿verdad? Contratados, ¿verdad? De la iglesia y dicen, pues se consigan a otros 2 o 3, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿verdad? En mi nombre estoy yo en medio de ellos. Y entonces van y hacen algo, ¿vea? Por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces sí es muy importante, ¿vea? Que usted reconozca cuando entonces Dios tal vez lo está moviendo a hacer algo por su nombre. Ahora el otro ejemplo está en Hechos 8, ahí el siguiente capítulo. Hechos 8. Voy a irme saltando otra vez, ¿verdad? El pasaje para no leerlo todo. Pero Hechos 8, voy a leer primero del 3 al 5. Del 3 al 5. Dice, y Saulo asolaba la iglesia. Ese Saulo que ahorita mencionamos en el capítulo 7, ¿verdad? Que estaba ahí al lado de la ropa, ¿verdad? Que de aquellos que él estaba también de acuerdo que mataran a Esteban. El versículo 3 dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, ¿quién? Versículo 5.
Es Felipe, ¿verdad? El otro que habíamos mencionado. Y aquí no es Felipe el apóstol, sino es Felipe el diácono. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo, ¿verdad? Entonces él también, ¿verdad? De ser ahí nada más alguien que estaba sirviendo a las mesas, también se puso a predicar. Ahora, algo que les quiero mencionar, ¿se acuerdan como les decía yo que, hermanos, tal vez si usted siente algo y está realmente Dios llamándole a hacer algo por él, algo más que usted dice, yo necesito más? Acuérdense que en el caso del enemigo y las personas que son del enemigo, pues también hacen lo mismo. Como a quien acabamos de mencionar, a Saulo. Saulo fue una iniciativa de él, no fue porque alguien le pidió que hiciera eso, sino fue algo que a tiro de parte de él, que empezó una persecución tremenda, y ustedes saben la historia, ¿no? De Saulo, de que ya después es el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, que se convirtió. Pero así, entonces, como les digo, en el caso de los malos, ellos no se detienen. Ellos por iniciativa propia, no necesita que las autoridades le digan esto o aquello, sino que ellos solos sí hacen su maldad con mucha convicción. Entonces, igualmente nosotros, hermanos, si el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer realmente un ministerio personal, hágalo, ¿verdad? No se detenga, no sea chicopale, como dicen unos. Entonces, aquí dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y luego me voy a saltar al versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿verdad? Escuchaban el evangelio, ¿verdad? Lo creían y se convertían, ¿verdad? Uno puede ver, otra vez, no fue porque los apóstoles lo hayan mandado a él, de que mira, tú ponte a predicar aquí o aquí en Samaria y todo eso, no. Acuérdense que cuando pasaba eso, eran ya después que andaban ahí mandando a los apóstoles que mira, vean lo que está pasando aquí. Entonces, qué cosas, ¿no? Entonces, más adelante, y ustedes pueden ver lo que pasó y todo eso, ¿no? Ahí en el contexto. Pero más adelante, él mismo, vea, Felipe, ¿qué dice el del versículo 26 al 30? 26 al 30, hablando de ese mismo Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vea hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿sí escucharon lo que dice ahí? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y luego me voy a brincar al versículo 35, del versículo 35 al 40. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿verdad? Otra vez se fijan, ¿se acuerdan que les decía cómo él por iniciativa, no porque lo hayan mandado los apóstoles y todo eso, y de repente estamos viendo, vea, quién es el que le dijo, vea, acércate a ese carro, el Espíritu, vea, el Espíritu Santo. Entonces, en el caso otra vez, vea, tal vez Dios le esté diciendo, prédicale a esta persona, vea, tal vez el Espíritu Santo le esté diciendo, mira, haz esto, haz aquello. Acuérdense que en Gálatas capítulo 5, ¿se acuerdan cuando dice acerca de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu? Que al principio dice que es como una lucha interna entre nosotros, vea, entre la carne y el espíritu, y que es como un jaloneo, vea, para que uno no haga lo que uno quiere. Entonces, ¿usted puede sentir cuando siente un deseo de la carne o no? Usted puede identificar, oh, este es deseo de la carne. Bueno, pues sí, o sea, yo sí realmente puedo identificar cuando algo es un deseo de la carne. ¿Podrá identificar cuando es un deseo del espíritu? Pero pues sí, dice en Gálatas capítulo 5 que esa lucha está en nuestros corazones, hablándole a cristianos de que ya tienen el Espíritu Santo, que entonces saben lo que es identificar lo que es realmente de la carne a lo que es algo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que déjese guiar por el Espíritu Santo. Bien que puede identificar lo de la carne, ¿por qué no va a identificar lo del Espíritu? Entonces, por eso es bien importante para que nosotros que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo, como también dice otra parte de la Escritura. Ahora, continuando ahí donde estamos, en Hechos capítulo 8, versículo 36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, digo, porque la historia no termina ahí, fíjense, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Se acuerdan que les decía, vea, cómo eso de que tal vez Dios los esté impulsando a hacer algo, ¿verdad? Por él, ¿verdad? Tal vez usted sienta, yo puedo hacer más por el Señor que lo que estoy haciendo. Entonces tal vez es Dios el que le está dando a entender eso, ¿verdad? Y aquí fíjense cómo hasta el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco dice, no le vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Y para dónde se fue Felipe? ¿O para dónde lo llevó el Espíritu? ¿Qué dice el versículo 40? Pero Felipe se encontró en Azoto, vea, estaba por allá. Y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, ¿verdad? Hasta Cesarea, ahí al lado del mar Mediterráneo. Entonces uno puede ver a cómo ahí vea vamos a decirlo así, a él le habían dado el papel de servir a las mesas. Pero Dios vea, lo encargó a otra cosa acá y todo eso. O sea, y eso fue cuando pasó lo de la persecución y que todos estaban saliendo de Jerusalén, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Pum, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Haciendo eso, por eso que les digo, ese ministerio personal, ¿verdad? Él no estaba ahí esperando que alguien más le dijera eso, sino que él, ¿verdad? Entonces, ya la otra historia que tengo aquí está en Hechos 9, o sea, el que sigue, ¿verdad? El siguiente capítulo. Ahí después les debo, ¿verdad? Es decir, se los dejo como tarea la historia de Jonatán, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento, para que ustedes lo vean, ¿verdad? Que como por iniciativa de él, con fe en Dios, ¿verdad? Es de que él comenzó la lucha contra el enemigo y Dios le dio una gran victoria. Entonces, en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43, hablando de Tabita, ¿se acuerdan de Tabita? Yo no sé si aquí tenemos a alguien que se llame Tabita. No, aquí no tenemos Tabitas. ¿Dorcas? No, tampoco, vea. No vino, decía un hermano. Entonces, Hechos 9, 36 al 43. Entonces ya sabe, vea, por el buen ejemplo de ella, pues tal vez usted si va a tener una hija por ahí, vea, pues dígale, le voy a poner Tabita, vea. Le voy a poner Dorcas, vea. Y la mamá o la suegra le va a decir, no, mejor ponle mi nombre. Pero dice Hechos 9, 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Jope también está así en la orilla del mar. Dice Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¡Pum! Así de fácil. Enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Dice así, versículo 38. Y como Lida, dice, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Sí, fíjate, o sea, cómo la conocían por eso, ese ministerio personal que ella tenía de ayudarle a las viudas, a los necesitados, creando esas telas, esas ropas, y como dice aquí, dice que las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora, no sé si ustedes han visto, bueno, ustedes saben cómo hay en la tele, a veces llegan a poner como dramatizaciones de cosas de la Biblia, ¿no? Ya sea que la vida de Jesús, ¿verdad? O que los apóstoles, o que Hechos, ¿verdad? O que Génesis, ¿verdad? Éxodo. Y me acuerdo que hace como un par de años, hubo una nueva serie que la pusieron en la televisión y era del libro de los Hechos. Estaba bien bonito, o sea, es decir, hacían muy bien el hecho de que uno se sintiera como parte de la historia, es decir, que uno se metiera en la historia. Y en una parte ponen cuando de repente, o sea, ellos pues el Señor Jesucristo los había encomendado, ¿verdad? Ellos predicaron y todo eso, y pasan eventos de Hechos. Y esta parte de aquí, y eso sí, no era una serie que sí trataban de que los personajes no fueran como que
pues este galán, vea, lo vamos a poner como Pedro, vea, y a este como, no, sino que ponían así a una persona como usted no se lo imaginaría, o sea, a Pedro, y así como siempre los tratan de ponerlos ahí en las películas, como que pues, o sea, con cierto porte, no, ellos ponían así, o con cualquier persona, ¿no? En esa serie, entonces estaba Pedro, y lo ponían, pues era pescador, ¿no? Y todo, pero ahora ya como, pescando ahora a hombres, vea, por el nombre del Señor. Entonces lo ponen en esta dramatización de este capítulo, lo ponen como que lo llaman, pero sin decirle para qué. Como que sí, lo llaman, ven pronto, ven pronto, ven pronto, vea. Y de repente así como que, entonces se cuenta que él viene y todo, y de repente ahí lo ponen, y, ¿qué? O sea, como, o sea, porque antes de eso, pues sí, o sea, había Pedro así con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuántos no sanaba, ¿verdad? Junto con los otros apóstoles y echando fuera demonios y cosas así. Pero en esta ocasión era, o sea, me están pidiendo que resucite a alguien. Entonces, imagínense, pónganse en los zapatos de Pedro. Que de repente va a un lugar y que orar a Dios para resucitar a alguien, ¿verdad? Y yo no sé cuánto tenía de muerta ella, pero está muerta, está en la sala, la están velando. Y entonces ahí, o sea, como les digo, o sea, sabían hacer la serie como para que uno se metiera y se pusiera a pensar como si uno estuviera ahí. Y de repente y lo ponen así como que él, así como que, ¿cómo? Y pues ahí se pone a orar y todo. Y en eso, o sea, le viene así como la convicción de que sí, Dios quiere resucitarla, ¿no? Y así con mucha sorpresa y gloria y alabanza a Dios, ¿verdad? Porque de repente el Espíritu Santo va a obrar, ¿verdad? En ella y la va a resucitar. Entonces lo ponen de una manera bien emocionante y así debería de ser, ¿verdad? Así como cuando también una persona pasa, ¿verdad? A morir al viejo yo y a resucitar al nuevo yo. Me refiero a ser bautizado. Dice en la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, o sea, entonces es pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, dice aquí el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, dice, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio, dice, en toda Jope. Dice, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció, viene siendo ahí por Tel Aviv, ¿no? El día de hoy. Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y ustedes saben lo que pasó al siguiente capítulo, ¿no? Acerca de que cuando entonces va, ¿verdad? Ahí también también dirigido por Dios a Cornelio. Pero ahorita estábamos hablando de Tabita, ¿no? De cómo otra vez, ¿verdad? Ella, pues ella vio la necesidad, ¿verdad? Y ella hizo, ¿verdad? Conforme a lo que Dios, ¿verdad? Le daba el talento, ella tenía el talento de hacer eso, y pues lo puso en las manos de Dios, el talento que tenía. Y cómo realmente hizo tanta diferencia de que todas las viudas y todas las personas que lo conocían, wow, se lloraron bastante porque, wow, era una persona tan buena y todo, y se nos murió, ¿verdad? Y luego mandando a hablar a Pedro, y Pedro rogando a Dios, y Dios le concedió que volviera a la vida a Tabita. Entonces el punto del día de hoy es de que uno vea, o sea, si realmente usted siente las ganas, del deseo de hacer más por el Señor, hágalo, vea, no se detenga, hágalo. Entonces, bien importante que usted, otra vez, como uno puede ver, como en el caso de los diáconos, ¿verdad? Ellos fueron, ¿cómo se llama? Tenían ese oficio en la iglesia, pero como podemos ver que en el caso de Esteban y de Felipe, cómo Dios los mandó a predicar, ¿verdad? Y cómo entonces hicieron eso de una manera preciosa, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo. Entonces ese es el punto del día de hoy, ¿verdad? Que usted tiene, vea, el deseo, tal vez es un llamado del Espíritu Santo. Otra vez, somos bien fácil, podemos identificar lo que es el deseo de la carne, como vemos en Gálatas capítulo 5, ¿no? Las obras de la carne. Usted puede identificar claramente cuando es la carne la que lo está incitando a hacer algo. Lo que mejor, ¿verdad? De ponerle atención a lo que el Espíritu está haciendo. El Espíritu nos está invitando a hacer, ¿verdad?
No es tanto los planes de uno, sino es realmente el Espíritu Santo, vea, indicándole, motivándole, llamándole a hacer algo por él, ¿verdad? Entonces, si usted siente eso, entonces ese es el llamado del día de hoy. Pero también vea, si alguien aquí ha recibido la palabra de Dios en este día, es decir, que ha creído como el etíope, vea, que creyó en el Evangelio del Señor Jesucristo, vea, que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero todavía no se ha sumergido en las aguas del bautismo, vea, como un creyente arrepentido de sus pecados, y lo quiere hacer el día de hoy, ¿qué espera, vea? Entonces, cuando el hermano vea que va a dirigir el himno de invitación, se lo indique, puede pasar al frente, vea, y darnos a entender sus intenciones, su decisión. Bueno, pues gracias, Dios los bendiga. Le sigue el hermano José. Gracias.